Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Romina Pérez Toldi, soy pedagoga y estoy aquí con Zapato Feroz para presentaros esta siguiente parte del reto, el reto que estamos haciendo alrededor del movimiento libre, del acompañamiento al desarrollo autónomo del infante. Y hoy os traíamos un pequeño reto que va sobre llamar a las cosas por su nombre. Qué sencillo parece y qué difícil lo hacemos a veces con bebés, niños y niñas pequeños, ¿no? Que nos parece que a veces simplificamos tanto el lenguaje que al final lo acabamos pervirtiendo, ¿no? Ejemplos típicos son cuando, yo qué sé, las cosas que están sucias, que no queremos que toquen, ¿no? Porque no es higiénico, porque los niños luego se lo llevan toda la boca, se ensucian las manos, bueno, ya sabemos, yo qué sé, pues un papel sucio del suelo, ¿no? Yo, por ejemplo, que vivo en una ciudad como Barcelona, que el suelo a veces es terrible, pues no quieres que cojan un papel del suelo y en lugar de decirles, mira, no cojas este papel del suelo porque está sucio, les decimos, esto no lo toques, que es caca. Y no es caca, la caca es caca, ¿no? Entendemos. Entonces, si van a coger una caca, les decimos, no, no toques esto, que es caca. Pero si es un papel que está sucio, pues decimos, no toques este papel que está sucio. A veces pensamos que simplificando el mensaje nos van a entender mejor, pero en realidad lo que estamos haciendo es reducir muchísimo sus posibilidades también de tanto de entendimiento como luego comunicativas, ¿no? De aprendizaje del lenguaje, como cuando en lugar de decir perro decimos guau guau, o en lugar de decir gato pues decimos miau miau, o en lugar de decir carne decimos o comer, ¿no? En lugar de decir vamos a comer decimos vamos a hacer ñam ñam, ¿no? O cosas de ese tipo, diciendo onomatopeyas, sonidos, como si eso simplificase la comunicación. Y más que simplificarla, estos niños y niñas va a llegar un momento que se van a dar cuenta de que las personas de su alrededor no hablan así, van a tener que desaprender ese caca, ese guau guau, ese ñam ñam, ¿no? Todas esas palabras que usamos, van a tener que desaprender todo eso para volver a aprender el lenguaje real que realmente les va a permitir comunicarse con el resto de personas de su alrededor, comunicarse, hacerse entender, entender lo que les están diciendo. Tened en cuenta que los seres humanos elaboramos nuestro pensamiento en base al lenguaje, a las palabras, a los conceptos, a la construcción mental que hacemos con eso, ¿no? Entonces, cuanto más amplia, ¿no? O más amplio sea nuestro vocabulario, más posibilidades tendremos de poder desarrollar ese pensamiento tanto de niños y niñas como de adultos. Además, también es una forma, el hablarles normalmente, es una forma también de hacerles saber que los consideramos personas capaces, los consideramos personas inteligentes, con capacidad de diálogo, con capacidad de atención, y aunque en un principio les va a costar decir esas palabras, evidentemente suele ser más fácil decir caca que decir papel sucio, pero van evidentemente también a aproximarse a esa palabra, a ese concepto, hasta que lo puedan decir. No es necesario hacer ese paso previo, porque al final es un lenguaje, les estamos enseñando un lenguaje que en realidad nadie habla, ¿sí? Entonces, pues eso, el reto para estos días es llamar a las cosas por su nombre. Evidentemente no vamos a liarnos, ¿no?, en cosas muy abstractas, pero simplemente esas cosas cotidianas, ¿no?, que suceden
a las que llamamos normalmente y que atraviesan esa relación y los sucesos, ¿no?, con nuestros hijos e hijas, pues vamos a llamar a las cosas por su nombre. Y nada, como siempre, nos contáis qué tal, cómo lo estáis viviendo, si es algo que ya hacíais, que teníais clarísimo que lo ibais a hacer así, si ahora os estáis dando cuenta de que hay palabras que quizás no son muy ajustadas, si es algo en lo que no habíais reparado, porque además, bueno, pues tenemos mucha costumbre, ¿no?, de hacer eso con niños y niñas. Ahora mira, pues, antes de acabar os cuento una anécdota. Yo conocía una niña que su padre, su madre en su casa, ¿no?, con toda la buena intención, evidentemente, le hablaban mucho a esta niña con diminutivos, ¿no? Le decían, pues yo qué sé, vamos a ponerte, pues yo qué sé, la chaquetita, dame las manitas, la comidita, la ropita, ¿no?, en diminutivos. Pues esta niña con 3 o 4 años se dio cuenta que la gente de su alrededor no hablaba así, ¿no?, que no era el lenguaje común. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó a eliminar todos los diminutivos, ¿no?, todos los finales, pero ¿ya qué hizo? Eliminar todos los finales de las palabras. Entonces, claro, además esto pasó aquí en Cataluña, esta niña hablaba catalán, entonces, claro, aquí los diminutivos muchas veces son etas. En lugar de chaquetita sería la jacateta, en lugar de las manitas serían las manetas, ¿no? Entonces son esos etas. Entonces, ¿qué pasó? Que esta niña en lugar de decir croquetas decía croques, en lugar de decir galletas decía galles, porque empezó a eliminar todos esos finales de palabra que le parecían que eran los diminutivos, ¿no? Entonces ahí fue cuando su padre y su madre dijeron, madre mía, ¿qué hemos hecho, no? Evidentemente, al final eso vuelve a su lugar, se corrige, vuelve a su lugar y la niña en un tiempo empezó a hablar normalmente, ¿no? Pero bueno, son esas anécdotas que te ayudan un poco a darte cuenta que al final ellos y ellas, pues eso, son personas inteligentes, capaces de comprender perfectamente, ¿no? Y que aunque su lenguaje, ¿no?, su capacidad de decir esté limitada, esté en proceso, digamos, ellos entienden perfectamente. Y si no les damos la oportunidad de tener acceso a ese lenguaje, no lo van a conocer, o cuando lo conozcan o se les va a hacer extraño o van a suceder cosas como estas, ¿no?, de esta niña que iba quitando los finales de palabra. Entonces, ahora sí, os dejo con el reto y como siempre, si queréis contarnos cómo va, cómo lo estáis viviendo y si os parece que tiene sentido, si no y todas esas cosas, pues será un placer escucharos y leeros. Muchísimas gracias y hasta la próxima.